Bienvenidos una semana más a Toledo por Tantos, un espacio en el que desde la Secretaría de Sostenimiento de la Archidiócesis de Toledo y también Canal Diocesano queremos mostraros todo lo que la Iglesia hace a lo largo de sus diferentes rincones de nuestra Archidiócesis de Toledo. Y es muy importante este programa porque a veces nosotros pensamos que todo pues, se nos da hecho y que nada cuesta y que bueno, pues ya habrá otros que lo necesiten. Y lo que pretendemos es que caigamos en la cuenta que es importantísimo el sostenimiento de la Iglesia Católica, ese mandamiento de la Madre Iglesia que nos dice que hay que ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y para eso estamos hoy aquí también, para presentaros un poquito todo lo que puede llegar a hacer la Iglesia con un solo gesto, marcar la X de la Iglesia. Y es que a veces pensamos que el Estado da muchísimo dinero a la Iglesia Católica a través de los presupuestos, pero no es así. La Iglesia Católica, como hemos ido viendo a lo largo de todos los programas que hemos ido emitiendo en este espacio, es importante que veamos que no es así, que el Estado da simplemente la partida de aquellas personas que marcan la X de la Iglesia. ¿Y qué es la X de la Iglesia? Pues es un gesto simple donde yo decido que el 0,7% de mis impuestos vayan a donde yo quiera que vayan. Es el impuesto más democrático que existe de todos, porque decido dónde quiere ir. Y esa parte del dinero, el Estado está obligado a dárselo a la Iglesia porque es donde los contribuyentes han querido destinarlo. Y la Iglesia realiza a través de eso un montón de proyectos y sostiene a un montón de sacerdotes gracias a este simple gesto de marcar la casilla de la Iglesia. Y para eso, desde la Conferencia Episcopal y del Secretariado Nacional de Sostenimiento, ha habido un programa grandísimo donde se ha llevado a cabo un montón de viajes, donde se ha llevado a 15 personas recorriendo diferentes lugares de la geografía española, mostrando lo que la Iglesia hace gracias a este gesto de marcar la X. Personas que no conocían cuál es la labor de la Iglesia y que tampoco marcaban la X de la declaración de la renta, por muchísimas razones, pero gracias a esto han conocido la labor de la Iglesia. Vamos a ver ese programa, ese proyecto que tuvo lugar, ese viaje, llegaron aquí a Toledo y estuvieron conociendo lo que desde la Archidiócesis de Toledo hacemos por los demás, marcando ese gesto, la X. Vamos a verlo. El pasado lunes 19 de febrero comenzó el Viaje por Tantos, una iniciativa impulsada desde el Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española para mostrar lo que la Iglesia es y hace día tras día, sobre todo a quienes no marcan la X en la casilla 105 de la Declaración de la Renta. Durante el viaje, 15 personas diferentes, que solo tienen en común que no marcan la casilla a favor de la Iglesia, recorren distintas ciudades y descubren el servicio social y espiritual que la Iglesia realiza los 365 días del año. La última parada de este viaje ha sido en Toledo, donde hoy les han presentado el proyecto Rompe tu silencio. Les vamos a explicar un poco pues, en nuestro día a día, cómo trabajamos, cómo ayudamos a mujeres que han sufrido violencia y son víctimas de violencia y pues, un poco contarles pues, cómo tenemos también menores de los hijos de estas mujeres, cómo trabajamos con ellos. Guadalajara, Segovia o Alcalá de Henares han sido algunos de los destinos anteriores del Viaje por Tantos, en el que participan, entre otros, un médico, una psicóloga, un transportista y 3 estudiantes. El señor arzobispo de Toledo les ha acompañado esta mañana cuando visitaban una de las sedes del proyecto Rompe tu silencio, que atiende a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. Yo creo que ir pasando por estos lugares de esas iniciativas, como puede ser esta de Toledo, yo creo que es una experiencia preciosa. Y me parece que es muy hermoso el poder estar aquí compartiendo y viendo pues la labor que se hace sin maquillar nada, sino sencillamente lo que tratamos de hacer al servicio de los demás. La vivencia y el testimonio de estas 15 personas va a quedar documentada, ya que ellos van a ser los altavoces para que otros descubran lo que puede suponer marcar o no marcar la X para millones de personas. Pues gracias a este viaje ellos han podido comprender qué es lo que hace la Iglesia con ese simple gesto. Y vamos a ir viendo ahora sí los testimonios de estos viajeros, de este viaje por tantos. Nos vamos a ir ahora al viaje y al testimonio que nos va a presentar Almudena. Vamos a escuchar. Me ha marcado mucho toda esta mañana, porque no es un tema popular.
La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción, entonces me llevo una sorpresa porque pienso que sí que, pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Almudena ha conocido, gracias a este viaje, cómo la Iglesia ayuda a la reinserción social de tantos presos que cuando salen no tiene quien les apoye y quien les meta directamente en la reinserción social. Es verdad que nuestras cárceles están preparadas para ello, pero no hay ayudas suficientes y por eso Almudena ha descubierto que marcando esta casilla, la 105, puede perfectamente ayudar a estas personas. Almudena era una mujer que bueno, tenía fe, sus padres, sus abuelos paternos, perdón, eran practicantes, pero ella como que tenía una mala imagen de la Iglesia y dejó de marcar la casilla de la Iglesia porque no sabía dónde estaba destinado. Es cierto que este gesto está plagado de errores y sobre todo de pues eso, leyenda negra, donde mucha gente pues piensa que simplemente va pues para enriquecer a la Iglesia. Almudena, gracias a conocer este proyecto y ver que la Iglesia está haciendo algo que debería hacer la sociedad, pero que solo es la Iglesia la que está ahí al lado, ha marcado desde entonces la casilla 105. Nos vamos a ir ahora a otro testimonio que es el de Antonia. Vamos a conocerle. Es lo que más me ha gustado, porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Es que yo no conocía todas estas ayudas que se daban. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente, si no eres creyente, da igual, te van a ayudar. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Antonia decía antes de empezar este proyecto, este viaje por tantos, yo no marcaba la X porque no tenía ni idea dónde iba ese dinero. Ahora, en cambio, cree que hay que olvidarse de los prejuicios sociales que hay en torno a la Iglesia y ver que la Iglesia es la única que está encargándose de casos en los que no hay ningún otro apoyo. Y por eso es importante que marquemos esa casilla de la Iglesia. Estas personas han ido viendo que volviendo la mirada a concretar en los proyectos, vemos que el dinero que se recauda a través de este impuesto puede ayudar a tantos por tan poco. Y esto es lo que pretendemos hacer en este programa que a lo largo de todo el año vamos presentando diferentes proyectos y que gracias a vosotros nos vais ayudando. Nos vamos a ver ahora otro testimonio. Vamos a ver el testimonio de Anthony, que bueno, está muy sorprendido por lo que hace la Iglesia a través de esta labor social que aporta tanto a la sociedad. Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crean muchas emociones. Es algo que te queda para toda la vida. Imágenes, momentos de haber recibido un golpe por defender a tu madre o de verla mal, ¿sabes? Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda. Eso me parece excelente trabajo ahora. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Anthony lleva 6 años en España y se suponía una reacción a las ideas que se ha forjado durante estos años en contra de la Iglesia. Él no marcaba la X en la declaración de la renta porque sentía que la Iglesia había perdido el valor en cuanto a la humanidad. No quería marcar la X sin saber dónde iban los fondos ni le daba mucha confianza. Durante este viaje por tantos ha descubierto que hay una espiritualidad, una conexión y que aquí se ayuda a las personas. Realmente está pasando algo que en esta generación hay cambios. Esto es muy real, dice él. La Iglesia no se ha quedado en los errores, está creando un tejido social diferente. Pues ese es el testimonio que nos marcaba Anthony y que le ha cambiado este viaje por tantos. Porque la Iglesia no se queda simplemente con las personas pues, que están a su alrededor, o no es simplemente la ayuda a los sacerdotes o a las religiosas que están a su alrededor, sino a tantas personas que están detrás.
Nos vamos a ir a otro testimonio, que es el de Jade, que también ella ha emprendido este viaje por tantos. Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el Centro para Personas con Discapacidad. Estas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día. Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que les está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas. Y eso me parece súper bonito. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Pues este es el testimonio de Jade. Es importante marcar esa casilla 105, porque estamos viendo un montón de proyectos que gracias al conocimiento de ellos, pues estamos viendo cómo la Iglesia está ayudando a la sociedad. Y es que Jade, cuando empezó este viaje, no creía que la Iglesia hiciera esta labor tan fundamental en la sociedad. Pero es algo de lo que está retractando por todo lo que ha visto en este viaje. Como él pues ha ido o no marcaba esa X simplemente porque pensaba que no tenía tanto dinero o que ese dinero no serviría para la sociedad y no iría a los más necesitados. Este viaje le ha cambiado la perfección. Es innegable que hacen cosas y lo que hacen, he visto estos días, es una prueba de ello. La gente que está ahí dando la cara no lo hace ni por fama ni para que la aplaudan, están por pura vocación. Es innegable que la Iglesia está haciendo por esta sociedad lo que mucha gente no hace, ni políticos ni otras personas que se creen mejores que los creyentes. Es muy bonito, decía Jade en su testimonio. Y esto es lo que vamos viendo, ¿no? Que ese gesto que muchas personas han ido conociendo, lo que la Iglesia hace, pues cambia vidas. Y tú, gracias a este programa, vas viendo lo que la Iglesia hace y lo que la Iglesia aporta a la sociedad. Por eso es importante que hoy te plantees, si marcas la casilla de la Iglesia y revises tu declaración de la renta y si esa casilla 105 está marcada. Porque a veces los borradores no vienen marcados. Y nos vamos a ir ahora con el testimonio de Manuel, que también ha emprendido este viaje. Es una lástima que solo queden 5 habitantes y todos mayores. Me ha impactado Gregoria porque la mujer estaba muy sola y si no van a verla, por lo menos tiene el apoyo del padre Emilio. A través de la Iglesia, pues le ayuda mucho. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Qué importante es este testimonio de Manuel. Manuel se dejaba mover por los prejuicios contra los sacerdotes. Estamos en un momento en el que la sociedad actualmente, pues destaca las ovejas negras a veces que a tanta labor oculta que queda detrás. Y se destaca muchísimo pues esos errores, esos pecados que los miembros de la Iglesia a veces cometemos y que dañan tanto la imagen de la Iglesia. Y Manuel era uno de ellos. Él mismo dice que no marcaba la X de la casilla de la Iglesia simplemente porque por los muchos prejuicios sobre los curas y más contra la Iglesia. Y él mismo decía que siempre hay ovejas negras, pero hay que ser un poco más flexibles y conocer todo lo que hace la Iglesia de forma oculta. Él mismo decía que en este viaje no solo ha cambiado la perfección de Manuel de la Iglesia, sino que también ha hecho que se acercara al prójimo. Dice que uno coge más sentimientos hacia los necesitados, esas personas a las que crees que ayuda el Estado o el Ayuntamiento y que les da la paga y listo, pero no sabía cómo funcionaba esto. Casos como el de Manuel, cuyo testimonio tras haber pasado por la cárcel le llega muy hondo, se acercaba a mi edad, un hombre que había sido sincero, dice este hombre Manuel, al que cambia su vida tan de golpe como una depresión. Y la Iglesia ha ayudado a este hombre y solo este testimonio le ha hecho cambiar el pensamiento a Manuel. Nos vamos a ir a otro testimonio, es el de Aida, esta mujer que también cambió su forma de ver la Iglesia y su iniciativa de marcar la X simplemente por conocer lo que hace la Iglesia. Hemos estado en un centro de acogida y ahí hemos conocido el testimonio de Carlos, muy solitario, con mucha resistencia emocional.
Hay personas que duermen en la calle, ponemos un techo. Personas que no tienen que llevarse a la boca, te doy de comer. Es muy tangible eso. Más allá que práctico, es que es necesario. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Pues este es el último testimonio que hemos ido mostrando, el de Aida, que se ha dado cuenta pues cómo se ayuda a la Iglesia a las personas sin techo y cómo al ver que esta ayuda que hace la Iglesia a este tipo de personas pues se conmovió profundamente, como hemos escuchado en el vídeo. Dice que ella que tiene un sentimiento de gratitud y una sensación de privilegio por haber podido vivir esta experiencia de viajar por tantos. Dice que se ha conmovido y que se ha alegrado. Sin ser una persona creyente, hay algo que se repite en todos los voluntarios que habla del amor como un lenguaje universal y lo comparte de forma activa. Y por eso también ella marca desde este momento la casilla 105. He de decir que todos estos testimonios no son actores, sino que todos ellos han querido voluntariamente presentarse a esta iniciativa y poder vivir así este viaje de conocer a dónde va el dinero de la declaración de la renta, de la X de la declaración de la renta en la casilla 105. Y es importante también que conozcamos que estas personas, hay algunos que después de haber hecho el viaje no han querido cambiar su iniciativa de seguir sin marcar la X de la casilla de la Iglesia. Pero la mayoría sí que lo han querido hacer, marcando, como hemos visto en este autobús, simbólicamente esa X. Para poder hablar cómo afecta esta X, este gesto, en nuestra archidiócesis tenemos aquí al vicario de Asuntos Económicos, don Ángel Camuñas. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Don Ángel, vamos a entrar un poco en lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Porque mucha gente, bueno, sí, hemos visto diferentes espacios a lo largo y ancho de toda la geografía española. Y sobre todo, bueno, también en nuestra archidiócesis, en ese espacio Rompe tu silencio, con mujeres maltratadas, que a uno de los protagonistas de la campaña pues le conmueve, ¿no? y le hace cambiar la X, poner la X de la casilla de la Iglesia. ¿Cuánto llega de todo este impuesto, que yo llamo impuesto democrático, porque yo decido dónde va ese impuesto, esa parte de mis impuestos? ¿Cuánto se recibe en la archidiócesis? Bueno, yo creo que nadie tan democrático como la X de la Iglesia y de otros fines. La diócesis recibe vía directa 9.662.000 euros aproximadamente. 6 millones. 6 millones, perdón, me he equivocado. 6.962.000 euros, me he equivocado. Anualmente de la casilla. ¿Dónde va esto? Pues va al sostenimiento del clero, el culto y el clero, ayuda a las parroquias en distintos sitios, obras de parroquias, centros parroquiales que hay que crear. Ayuda también a otras instituciones que son necesarias, pero principalmente el dinero va al tema del clero, de los sacerdotes y luego toda la obra que hace social, que hace la Iglesia en el día a día. Es importante decir que una persona que haga este gesto en la casilla 105 no le va a cobrar más Hacienda. Ni te cobran más ni te descuentan menos. Pagas lo mismo, exactamente lo mismo, lo que hace es que un 0,7% de tus impuestos, un pelín más, va directamente a la asignación de que tú hayas dicho que es Iglesia Católica y para cumplir sus fines. Eso es importante decir que es el impuesto democrático. Yo decido dónde quiero ir, ¿no? Dónde quiero que vaya. Yo pienso que si nos preguntaran a todos dónde queremos llegar los impuestos, más de una institución que habitualmente recibe no recibiría. Entonces, bueno, pues una forma de colaborar para el bien de la Iglesia y para el bien de la sociedad. Me parece que es importante que lo que hace la Iglesia no solo es algo que se reduzca al ámbito de la sacristía o del templo, sino que trabajamos en favor y en bien de la sociedad, como se ve en el vídeo y en la campaña que se ha hecho este año por tantos, con estas personas que han viajado, conociendo la realidad y el trabajo diario de la Iglesia. ¿Es incompatible marcar las dos X de la casilla de la Iglesia? Se pueden marcar las dos sin ningún problema, Iglesia Católica y otros fines sociales, y luego los otros fines sociales pues se distribuyen conforme al criterio que establece el Gobierno para ONGs y entidades sin ánimo de lucro que trabajan también en favor de los pobres o de otras realidades. Una de las cosas que a lo mejor nuestros contribuyentes tienen que saber, ¿no? Como nos acaba de decir, vamos a concretar más, ¿no? Sí. ¿Cuántos contribuyentes en Toledo, la archidiócesis de Toledo? Debemos decir más que la archidiócesis, debemos decir Toledo, porque al ser datos estatales no entraría la parte que corresponde a la archidiócesis de Toledo, no entraría de Extremadura, no entraría en estos datos porque no son
oficiales estatalmente, ¿no? Sería de la provincia de Toledo. ¿Cuántos contribuyentes aportan? En la provincia de Toledo las declaraciones a favor de la Iglesia el año pasado fueron 144.485. Tenemos datos real y porcentual de las diócesis de Toledo, Cáceres y Badajoz, porque una parte nos incumbe. Nuestra diócesis, en la provincia de Toledo, son un 41,20%, la provincia de Badajoz son un 46,17% y la de Cáceres un 39,03%. La media en torno al 40 o 41% es donde estamos situados actualmente en lo que aportamos la gente que marca en su declaración la X para la Iglesia Católica. ¿Somos la archidiócesis que menos aporta? No es una que nos aporta. Luego también es verdad que luego en número neto hay archidiócesis que aportan más, tienen más dinero, más número de X, pero menos dinero, porque al final lo que cuenta es la parte que se aporta realmente de dinero. En Toledo aproximadamente lo que el año pasado se aportó en nuestra diócesis, en nuestra provincia, fue 4.160.000 euros de la X, se salió de ahí. O sea, recibimos un poco más de lo que aportaríamos como provincia. Faltaría los pueblos de Cáceres y Badajoz, que también una parte aportaron, lógicamente. ¿Y qué hace la archidiócesis con estos casi 7 millones de euros por este gesto que muchos contribuyentes hacen? Bueno, pues yo creo que quizá para eso habría que irnos a la memoria económica que presentamos cada año en el mes de noviembre, donde aparecen la cantidad de obra social, de trabajo diario y sobre todo me parece que de personas que se dedican al bien de los demás, ¿no? En el programa que estás haciendo muy bien, te felicito por él, pues ha sido por distintas parroquias, se ha visto como en muchos sitios la presencia del sacerdote, del párroco, de una comunidad religiosa, hace mucho bien y aporta algo que es imponderable, que es invalorable a la sociedad y a aquellos pueblos, ¿no? Cuando uno visita los pueblos nuestros en las zonas más de lo que se puede llamar la España abandonada, que tenemos algunos en la zona más limitando con Extremadura y las provincias de Cáceres y Badajoz, pues es verdad que la presencia del cura es muy significativa, ¿no? Una vez me decían, que fui a confirmar en un pueblo, me decían, nos quitan el médico, la farmacia y nos queda el cura, ¿no? Bueno, pues esa presencia del cura que acompaña, que ayuda, me parece que es un bien también bastante importante, ¿no? Porque a veces su tarea ya no solo como pastor del pueblo de Dios, sino también un trabajo social, de atención, de escucha. En este mundo que va tan rápido, pues muchos de nuestros curas se dedican a estar con la gente, a escuchar y acompañar. Y eso me parece que es algo por donde va el futuro, ¿no? Si tú te das cuenta cuando se organizan congresos que buscan el futuro, se hablan escuelas que acompañan, empresas que acompañan, bueno, pues la Iglesia acompaña a sus fieles, les acompaña en el día a día, quizá cuando los hijos por motivo de trabajo han tenido que emigrar del pueblo, y entonces me parece que eso es importante y es donde dedicamos la mayor parte del dinero, junto a ello a otras obras sociales que también tenemos, como puede ser residencia de ancianos, varias entidades sin ánimo de lucro, pero pensemos que esos 6 millones, casi 7 millones de la X van principalmente a esa atención más personalizada. De hecho, uno de los testimonios de esta campaña de la declaración de la renta de la X, de la conferencia episcopal, uno de los testimonios es esto, ¿no? Ve que en la España vaciada el que está acompañando a los ancianos es el sacerdote. Sí. En un pueblo de 4 habitantes solo estaba allí el sacerdote, ¿no? Me parece que es una labor encomiable que muchas veces no somos capaces de valorar, ¿no? Porque chavales jóvenes, yo tengo cierta edad, cuando os veo a vosotros, a los más jóvenes, curas más jóvenes, con 26, 27 años, que marchan a un pueblo de esto, con toda la ilusión del mundo, trabajan, están con la gente, acompañan y lo hacen por amor al pueblo de Dios, por amor a la Iglesia, por amor al Señor, respondiendo a la vocación. Me parece que eso es apasionante, ¿no? Que quizá no valoramos lo suficientemente, ¿no? Porque podemos verlo desde la ciudad o desde donde vivimos y se nos olvida esa realidad, ¿no? Que un chaval deja todo, su familia, su vida, se entrega al Señor y le mandan a un pueblo pequeño donde a lo mejor suele haber personas mayores y allí en medio de ellos son capaces de sembrar esperanza, semillas de esperanza en una sociedad que quizá aparentemente está muerta, ¿no? A mí cuando viajo por estos pueblos me alegra mucho verlo, o cuando viajas por pueblos más grandes y ves la obra social que tienen de atención a ancianos, enfermos, trabajos en colegio, en distintos sitios. A mí me parece que es una tarea que muchas veces no está suficientemente valorada. Quizá en la presentación de los distintos vídeos decías que a veces por una oveja negra, por uno que hace una cosa mal, todos lo señalamos como si fueran iguales. No, pues yo creo que poner en valor que nuestra X sirve para que muchos de nuestros pueblos estén atendidos con un cura y con un sacerdote, me parece que es fundamental, ¿no? Animar a la gente, porque incluso, bueno, pues puede ser que yo viva en Madrid y vea esto y sé que mi padre o mi madre está sola en el pueblo. Bueno, pues sé que si hay un sacerdote allí, la va a visitar, la va a acompañar, va a hacer actividades con ellos, que quizá no, la sociedad actual no ofrece este tipo de cosas porque el pueblo es muy pequeño y no hay para ello. ¿Qué importante es para la Iglesia este gesto en la casilla 105? Pues mira, yo creo que al final es verdad que la Iglesia tiene el compromiso, y trabajamos por ello, de la autofinanciación.
Pero al final es una forma también que los fieles y los que no son fieles de la Iglesia, por ejemplo en la obra que hacemos, puedan aportar y decir, bueno, mira, yo creo que esto que se está haciendo merece la pena. Y merece la pena seguir trabajando en ello y apostar por el futuro, ¿no? Me parece que para nosotros eso es necesario porque al final recibimos un dinero y con el dinero es necesario para la vida, pero también es una forma de decir a la sociedad, oye, queremos que nos ayudéis a hacer algo que es necesario y que muchas veces pasa desapercibido porque en esta sociedad no está bastante prisa, que se nos olvidó, oye, mira, que lo que hace ese señor ahí, ese cura, esa religiosa, ese catequista, ese centro parroquial que acoge a la gente, es necesario y contribuye a unir los pueblos, a generar lo que dice el Papa actual, coros, a generar redes sociales que contribuyen a mejorar la vida social, ¿no? De hecho, una experiencia personal mía es que cuando tú vas a un pueblo y te encuentras que el cura es un elemento, una persona que es capaz de unir, pues la gente en torno a lo que se organiza, pues genera vínculo social, capacidad de unir con diferentes pensamientos y ideologías, y sin embargo cuando nos quedamos un poco encerrados nosotros mismos, como si nos cuesta salir, pues también se ve que es más fácil el enfrentamiento. Entonces me parece que genera mucho bien y mucho más de lo que nos parece entonces por eso es importante el trabajo que hacemos cada día. Pues vamos a terminar. Muchísimas gracias, don Ángel, por estar aquí esta noche con nosotros, y a ustedes solo darles un consejo, y es importante que revisen los borradores que salen automáticamente desde Hacienda, porque a veces pues no aparece, o incluso si se lo mandan a alguien que le haga esa declaración de la renta, intenten también revisar que la persona a la que le han encargado que revise o que actualice su declaración de la renta ha marcado la casilla 105 para ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Ya han visto que es la parte de sus impuestos más democrática, porque nadie les va a preguntar más dónde quieren que destinen sus ingresos. Por eso es importante este gesto en la casilla 105. Les recordamos que todo lo que estamos haciendo en este programa es simplemente ver que la Iglesia aporta mucho y que hace tanto por tantos. Por eso es importante que recemos por todas las iniciativas que la Iglesia, todos los proyectos que la Iglesia tiene y sobre todo en nuestra archidiócesis. Por otro lado también recuerda que el Señor te ha dado unos dones, que te ha dado unos talentos. No lo guardes, no lo escondas, sino que ponlos al servicio de la Iglesia. Y por último, ya sabes que escaneando este código QR que aparece en tus pantallas te llevará al portal Dono a mi Iglesia, donde podrás hacer domiciliaciones bancarias periódicas, mensuales, trimestrales, anuales o puntuales a tu parroquia o a la archidiócesis o a los seminarios diocesanos de nuestra archidiócesis. Todo esto tiene degradación también fiscal en la declaración de la renta. Nos vemos la semana que viene, pero no te olvides de marcar la X en la casilla 105 de la declaración de la renta. Muchas gracias, hasta la semana que viene.